Bienvenidos a Cancer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Carla Bermúdez, hematóloga. En este episodio vamos a hablar del cáncer de colon y recto, debido a que el pasado lunes 31 de marzo fue el Día Mundial de este cáncer. Bueno, Dieguito, a ver, ¿por qué es importante hablar de este tipo de cáncer? Sí, si revisamos los datos de estadísticas y de epidemiología, es uno de los cánceres más frecuentes tanto a nivel mundial como en nuestro país. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Investigación del Cáncer, que conocemos como Globocan, para el año 2022 se estimaba que el cáncer de colon representó la tercera causa de cáncer y la número 2 en mortalidad. Y en nuestro país, con estos mismos datos o con esta misma fuente, también para el año 2022, se estimó que el cáncer de colon y recto fue el número 3 en incidencia y el número 1 en mortalidad, incluso superando, por muy poco, pero superando a cánceres como mama, pulmón, próstata en nuestro país. Entonces, es un cáncer muy frecuente y algo que vemos cada vez con más frecuencia es que, además de que su incidencia ha estado en aumento, ha estado aumentando también en poblaciones cada vez más jóvenes. Esto es en menores de 50 años. Okay. Y, por ejemplo, ¿qué factores de riesgo? ¿Por qué vemos que está aumentando esta incidencia o la presentación, no? Sí, esa es una de las principales preguntas siempre en la consulta, ¿no? O sea, ¿por qué me dio este cáncer? Una de las cosas que sí me preguntan es, ¿lo heredé o a qué se debe? En la mayoría de los casos decimos que estos cánceres son esporádicos o multifactoriales. Esto quiere decir que juegan o que hay diferentes factores de riesgo que pueden estar relacionados. No se puede atribuir a uno en específico. Solo alrededor del 5% de los cánceres de colon y recto se dice que son hereditarios. Y aquí hay como una clasificación de síndromes, que no nos vamos a meter mucho en eso, pero por mencionar un par de nombres, existe uno que se llama síndrome de Lynch, que además de cánceres de colon y recto se asocia con otro tipo de tumores, y otro que se llama la poliposis adenomatosa familiar. Estos, cuando se detectan en algún familiar, pues te incrementan este riesgo de padecer algún tipo de cáncer de colon y recto. En el otro 95%, pues no hay un factor claro. El factor que confiere más riesgo en los esporádicos es la edad. Mientras va aumentando la edad, mayor es el riesgo, pero hay otros factores que se han descrito, como si ya te detectaron quizá a ti algún cáncer colorectal o tienes la historia de haber tenido algún pólipo, eso te incrementa el riesgo de cáncer. Hay un tipo de enfermedad del tubo digestivo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, una que se llama Crohn, otra que se llama CUSI, que las personas que tienen este tipo de enfermedades también tienen un mayor riesgo de presentar algún cáncer de colon y recto. En personas jóvenes que por alguna razón recibieron radioterapia a alguna parte del abdomen, como la pelvis, por ejemplo, estos también pueden tener un incremento en el riesgo. Y otros factores comunes que vemos quizá en el día a día es la obesidad, el antecedente o el exceso consumo de alcohol, de tabaco. Son factores que se han asociado también con incremento en el riesgo de cáncer de colon. A diferencia de algunos otros factores protectores que también, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones e incluso en episodios de esta temporada, es que hay factores que te pueden disminuir este riesgo, como la actividad física, que lo platicábamos la vez pasada, y una alimentación saludable, principalmente el consumo de fibra, la baja proporción o ingesta de carnes rojas o procesadas, también te pueden disminuir este riesgo de presentar cáncer colorectal. Ok, pues ahí vemos, ¿no? Nuevamente la alimentación jugando un papel importante en el cáncer, así como los hábitos, ¿no? Como el tabaco, alcohol. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué síntomas puede tener algún paciente, pues para la audiencia que nos escucha, poder saber que quizá tengamos algún síntoma que pudiera estar relacionado con esta enfermedad? Sí, podríamos como dividirlo en 3 grandes grupos. Nos vamos a enfocar más adelante en la parte de los que se detectan en estudios de tamizaje o de detección oportuna, los pacientes que se presentan con síntomas y los pacientes que a veces se presentan hasta con una urgencia. Una urgencia puede ser que se presentan o que llegan a un servicio de urgencias del hospital porque presentan un cuadro clínico sugestivo
de una perforación intestinal u obstrucción intestinal. Cuando no es este el caso, lo más común es que se presenten con algunos síntomas como cambios en la forma de ir al baño. Es decir, de repente tienen diarrea, de repente están estreñidos, algo que conocemos como cambio en el hábito intestinal. Y el otro muy frecuente es el sangrado en heces. En ocasiones puede ser un sangrado rojo o sangre fresca, sobre todo cuando se produce en las partes finales de ese colon o principalmente en el recto. Y algunos otros que quizá pueden ser un poco más inespecíficos y que pueden demorar la atención, puede ser dolor abdominal, que puede ser inespecífico, a veces puede haber pérdida de peso, incluso en algunas ocasiones se puede sentir una lesión o una bola. Pero esto pues obviamente habla de que ya es una enfermedad un poco más avanzada. Lo más común quizás, y si lo viéramos como alguna combinación, serían como estos cambios en el hábito intestinal y el sangrado en las evacuaciones. Sí, sobre todo, por ejemplo, son estos pacientes que previamente tenían una buena, pues sí, buen tránsito intestinal y de repente hay ya cambios, ¿no? Y seguramente también combinado, como lo dijiste, en personas pues ya de quizá mayores, ¿no? Sí. Y bueno, algo que, por ejemplo, a mí, o sea, hablaste del sangrado, ¿no? Algo que frecuentemente, bueno, no tan frecuente, pero sí pasa, es que a mí a la consulta, cuando me llega un hombre arriba de 60 años que tiene anemia, es algo como un foco rojo o una bandera roja de que hay que investigar, ¿no? Porque pues la única manera de, por ejemplo, es la típica anemia por deficiencia de hierro. La única manera de la cual pueden perder este hierro es por un sangrado oculto, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí me puede llegar como hematóloga con frecuencia. Sí. Y la otra cosa que en ocasiones también suele ser quizá difícil para el diagnóstico es que dependiendo de la localización del tumor en el intestino, estos cambios en el hábito intestinal, por lo general los vemos más cuando el tumor está en la parte como más izquierda del colon, que le decimos como colon izquierdo, o en el recto. Cuando está en el lado derecho, en la mayoría de las ocasiones pues no vemos esto. Entonces, quizás si no tienes cambios en el hábito intestinal, la forma en que se presentan es justo esto, ¿no? La anemia y los síntomas que se asocian a la misma. Sí, claro, como cansancio, fatiga, sobre todo fatiga. Sí. Okay. Oye, Diego, y por ejemplo, si un paciente tiene todos estos síntomas, ¿con quién deben ir de primera instancia? Pues con quien más confianza tenga. Puede ser un internista o con un gastroenterólogo, ¿no? Sí. O sea, porque como son síntomas gastrointestinales. Si son síntomas muy inespecíficos, pues en ocasiones incluso hasta van con los médicos generales. Sí, claro. Y en muchas ocasiones, pues también el paciente anda ahí como en su peregrinar de varios médicos. Porque, como dices, a veces nos enfocamos o se enfocan en solamente evaluar quizá una parte de los síntomas, sin ir un poco más allá y sin tener quizá el contexto de que es un cáncer tan frecuente y y con una tasa de mortalidad tan alta en el mundo y en el país, que muchas veces se subestima y se piensa quizá en otras cosas quizá más indolentes, pero pues un dolor que es persistente, cambios en el hábito intestinal que también ya recibieron manejo y que no mejoran, pues si ya eso lo tuviste con tu médico de primer contacto, pues sería momento de acudir con el internista o de acudir con el gastroenterólogo. Sí. Y si no te han realizado ningún estudio de imagen, quizá sería momento de que lo consultes con tu médico, si no es momento de que se soliciten algunos estudios de imagen y algunos estudios de sangre, ¿no? Ok. Como ya hemos mencionado en algunos otros capítulos, este es un tipo de cáncer en el cual sí podemos tener una detección oportuna. ¿Cómo es esto, Dieguito? ¿Cómo hacemos esta detección oportuna? Sí, justo por lo que comentabas al principio del episodio, que el pasado lunes fue lo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, y parte de lo que buscamos con estos episodios es crear conciencia y llevar un poco más de información a la gente, es que este tipo de cáncer, si bien los datos son preocupantes de su incidencia y de su mortalidad, se puede detectar a tiempo. O sea, se puede detectar en etapas tempranas en las que el tratamiento suele ser curativo. Y para evaluar a qué personas
se va a hacer este tamizaje, tenemos que tener de forma inicial una caracterización del riesgo. Por lo general, siempre que hablamos del tamizaje o de la detección oportuna, hay poblaciones que conocemos como de riesgo promedio, que puede ser cualquier persona que solamente por llegar a cierta edad pues ya incrementa su riesgo de tener un padecimiento como algún tipo de cáncer. Y hay poblaciones que tienen ya este riesgo incrementado independientemente de la edad. Y aquí es donde entran algunos de ellos que platicaba de los factores de riesgo. Por ejemplo, si tú tienes diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, tú estás en la población de mayor riesgo. Si por alguna razón recibiste radioterapia en abdomen o en pelvis, tienes mayor riesgo. Si tienes historia familiar de cáncer, aunque no tengas un síndrome hereditario, o si ya hay un síndrome hereditario en la familia, como estos que mencionaba de Lynch o de la poliposis adenomatosa familiar, eres una población de riesgo. O si en alguna ocasión, por alguna otra razón, identificaron que tú tenías algún pólipo o alguna lesión en el colon, pues ya también eso cambia el tamizaje. Para todos los demás, que es la mayoría de la población, la conocemos como población de riesgo promedio. Y aquí se recomienda que a partir de los 45 años comiences a hacerte algún estudio de detección oportuna o de tamizaje. En esta forma de la detección tenemos dos estrategias de forma muy general. Están los estudios no invasivos y los estudios invasivos. Dentro de los no invasivos hay dos formas. Uno es mediante un estudio que conocemos como sangre oculta en heces, que literal es mandar una muestra al laboratorio, para la cual te piden que tengas que tener los días previos o que tengas los días previos una dieta limitada en ciertos alimentos o en algunos medicamentos o suplementos que pueden alterar este resultado, que comúnmente lo conocemos como el estudio de Guayaco. Y la otra prueba, que es la que es mejor, la abreviamos o se conoce como FIT por sus siglas en inglés, que significa inmunoquímica fetal. En esta no se requiere tanta preparación como en la otra, se hace o se realiza igual en una muestra de heces, y este estudio se recomienda que se haga de forma anual. Entonces, a partir de los 45 años, si quieres una forma no invasiva de buscar de forma oportuna este tipo de cáncer, es con sangre oculta en heces, ya sea por esta técnica de Guayaco, pero idealmente por el estudio FIT. ¿Cómo saber si tu laboratorio o a donde vas a ir a hacerte esta prueba lo realiza? Pues literalmente pues solo hablas y preguntas. O sea, quiero hacerme esta prueba de sangre oculta en heces, especialmente la que se llama FIT. ¿Y es comúnmente que la tengan en muchos laboratorios o no? ¿O es difícil? No es tan difícil. Sí se realiza, por ejemplo, en nuestro medio que estamos en Guadalajara, sí hay laboratorios que lo realizan. Entonces, la pregunta pues es nada más que averigües si en el laboratorio donde te queda cercano o donde es tu laboratorio de confianza, sí se hace. Si no, pues nos pueden escribir y preguntar y les decimos en qué laboratorios de la ciudad lo pueden encontrar. Para no hacer comerciales aquí. Correcto. Y también hay campañas a nivel nacional donde se hace esta prueba, como por ejemplo en el Instituto Nacional de Cancerología, donde tienen su programa ya desde hace varios años, que justo te hacen esta prueba de FIT de forma anual. Súper bien. Y la otra parte serían los estudios invasivos, que bueno, estos les decimos invasivos porque ya requieren alguna otra tecnología. Y en estos, el principal o quizá el más conocido es un estudio que se llama colonoscopía, que es un estudio en el cual se suele hacer acompañado de algún anestesiólogo mediante una sedación, o sea, te duermen un ratito para que no sea un estudio incómodo, porque lo que se hace es que con una cámara y con un equipo especial, pues se entra a través del ano y se revisa todo el colon. Y una de las ventajas que tiene la colonoscopía es que si durante el estudio, después de una preparación que se requiere el día previo, no se encuentra ninguna alteración, o sea, por ejemplo, hay algo que se llaman pólipos, que en muchas ocasiones es como la lesión que precede a este tipo de cáncer de colon. Si no se encuentra ninguna de estas lesiones y el estudio sale normal o sin alteraciones, el estudio lo puedes repetir en 10 años, a diferencia de esta sangre oculta en heces que la haces año con año. La otra ventaja es que si encuentras alguna lesión sospechosa o alguno de estos pólipos, pues en ese mismo momento puedes tomar la biopsia. Bueno, si el gastroenterólogo que hace el procedimiento pues sabe lo considera, hacerlo, ¿no? Entonces, pues a veces te sirve
además del tamizaje, si encuentras algo anormal, pues incluso para iniciar o tener un diagnóstico. Hay otros estudios que, por ejemplo, la colonoscopía, como decía, pues revisa todo este colon o intestino grueso, y hay otras dos técnicas que quizás son menos populares, pero está también otro de visualización directa que se llama sigmoidoscopía, que es nada más entrar a la parte final del colon o del recto y hacia la parte también final del colon, que se llama sigmoides. Entonces, esta pues evalúa solamente una parte del colon y recto, y esta se recomienda que si es negativa la repitas en 5 años. La desventaja de esta pues es que no te va a evaluar el resto del colon. Todo el intestino. Entonces, pues si ya vas a tener quizá una sedación y una preparación para hacer el estudio, pues creo que es mejor que se haga el estudio completo de la colonoscopía. Y el otro estudio de imagen que también está tomando, o que lo podemos ver en las recomendaciones de las sociedades internacionales, es otro estudio que es una tomografía del colon, que conocemos como Colotac. Esta tomografía también evalúa todo el colon, y también si el estudio es negativo se sugiere que se repita cada 5 años. Diego, y de todos estos métodos que mencionaste, ¿cuál crees que sea pues el mejor, no? Porque pues son muchos. Uh-huh. O sea, si tú tienes un paciente con esas características o crees que puede tener cáncer de colon y recto, ¿cuál es el estudio que tú le pedirías? Sí, mira, aquí el mensaje es que si eres población de riesgo promedio y tienes más de 45 años, el que tengas a tu alcance es el mejor método. Ya sea no invasivo o invasivo. Obviamente tienen sus ventajas y desventajas cada uno, pero el que te puedes realizar es el mejor. Los estudios no invasivos, los de las heces, de la muestra en heces, si el estudio sale positivo, se tiene que complementar ahora con la colonoscopía, por ejemplo, y ya hacer un abordaje ante ya una sospecha de un cáncer de colon. Pues quizá puede ser muy cómodo el hacerlo de forma anual, y mientras no salga alterado, que no salga positivo, pues puedes seguir con ese. Y quizá de forma anual puedes sentir menos quizá el impacto del costo, pero pues el otro, como comentaba, por ejemplo, la colonoscopía, si es accesible para ti, pues la ventaja que tienes es que la repites hasta en 10 años y no te preocupas en todo ese lapso. Entonces, ya sea el no invasivo o el invasivo, lo importante es que te hagas alguno de estos estudios. Todos tienen una buena especificidad. O sea, alrededor, o esta especificidad anda alrededor del 90% con las diferentes técnicas. Puede haber cierta variabilidad si nos ponemos muy exquisitos con los estudios, pero lo importante es que cualquiera de estos estudios puede ser efectivo o puede ser útil para esta detección oportuna. Muy bien. Y, por ejemplo, este estudio o estos estudios que mencionaste, ¿cuántas muertes puede prevenir por cáncer de colon y recto? Sí. Mira, nos podríamos aquí dar un dato de estudios o de información de Estados Unidos, porque aquí quizá no tenemos mucha información del tamizaje en nuestro país, pero de datos de Estados Unidos, por ejemplo, con estudios como la colonoscopía, se ha reportado que se pueden prevenir muertes o se pueden evitar muertes por cáncer de colon entre 22 a 24 por 100,000 personas, por 1,000 personas, perdón, entre 22 a 24 muertes que se pueden evitar por cáncer de colon en personas que ya pasan los 40 años. Con estudios como el FIT, este número es muy similar, entre 20 y 23. Con estudios como el Guayaco incluso, estos también pueden ser entre 20 y 23. Con los otros estudios que comentaba como la Colotac o como la sigmoidoscopía, entran de 16 y 20 o 16 y 24 para la Colotac. Entonces, si te fijas, cualquiera de estos estudios, el número de muertes que se previenen por cada 1,000 personas es muy similar. Entonces, por eso el comentario previo de que, pues más que veas si uno es mejor que el otro, es pues el que tengas disponible, el que te lo puedas hacer de forma más fácil, y sobre todo que los estudios que te haces, pues los estés revisando y tengas un seguimiento con tu médico de contacto, tu internista, tu gastroenterólogo. Sí, claro. Muy bien. Y bueno, pues, ¿algún mensaje final? El mensaje final es que el cáncer de colon y recto es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial y en nuestro país.
Es una de las principales causas de muerte por cáncer y pese a esto es un cáncer que se puede detectar de forma oportuna en etapas tempranas y que se puede curar. Si tienes más de 45 años y no tienes ningún factor de riesgo, eres una población de riesgo promedio y te corresponde hacerte uno de estos estudios de tamizaje, ya sea los no invasivos como los estudios de las heces o los invasivos como los de visualización directa o por tomografía. Si eres población de riesgo alto, lo veremos en algún otro episodio, muy bien. Pero también pues, nos pueden ahí dejar comentarios. O dudas. Muy bien, muchas gracias. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Recuerda que en Canker tu lucha es nuestra lucha. Dale me gusta, deja tus comentarios sobre qué tema quieres escuchar y comparte nuestro contenido. Te comparto nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx. Contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.